Bienvenido a Unity Vision en Ciencia y Fe. En Unity Vision en Ciencia y Fe, construimos un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Creemos que ambas no están en conflicto, sino que se complementan como expresiones distintas de una misma verdad universal. Promovemos una espiritualidad práctica, aplicable al día a día, basada en el autodescubrimiento y la comprensión de las leyes universales que rigen la vida. Estas leyes operan constantemente, seamos o no conscientes de ellas. Nadie está fuera de su alcance. ¿Sabías que tu salud física y mental, tu prosperidad, tus relaciones y tu realización personal están profundamente ligadas al uso correcto de estas leyes? Si estás cansado de una espiritualidad no participativa, te invitamos a despertar una nueva conciencia. Aquí no solo se cree, se comprende, se experimenta y se transforma. Creemos en la ciencia, creemos en la fe y sobre todo, creemos que la más alta de todas las ciencias es la ciencia espiritual. Únete a nuestra comunidad si estás listo para explorar tu poder interior, entender cómo opera el universo a través de ti, aplicar principios eternos en lo cotidiano, caminar hacia una vida plena, coherente y consciente. Porque yo, el Señor, no cambio. Esto lo leemos en Malaquías 3:16. Y comencemos este momento de ciencia y fe respondiendo individualmente e internamente estas preguntas. Piensa esto: ¿realmente existe la voluntad de Dios o simplemente hemos llamado voluntad a lo que no entendemos? ¿Qué tú crees de ello? Durante siglos hemos imaginado a Dios como un gobernante invisible que elige entre opciones, que planea destinos personales y que según su humor o su estado de ánimo cambia el curso de nuestras vidas. Pero si estamos de acuerdo en que Dios es infinito, eterno, que está en todas partes, ¿cómo entonces podría decidir algo en el tiempo? Decidir algo implica que haya un cambio y lo infinito no cambia. Quizás el error no está en la idea de la voluntad, sino en cómo la definimos. Si dejamos de pensar en la voluntad como un acto psicológico, como elegir entre A o B, y la vemos como una orientación natural, todo cambia. La gravedad no decide atraerte, pero su naturaleza es atraer. El sol no elige brillar, pero su esencia es emitir luz. Las matemáticas no planean que 2 más 2 sean 4. Simplemente es así. La voluntad divina podría ser algo similar, un flujo constante de expansión, de armonía y orden, no un capricho, no un plan que se reescribe a cada instante, sino una estructura inmutable. Dios no es la variable, Dios no cambia. Nosotros somos la variable. Si Dios es ese océano infinito, nosotros seríamos el velero. El océano no cambia según nuestro destino. Somos nosotros quienes movemos la vela, quienes cambiamos la dirección. Y cuando lo hacemos, experimentamos un camino diferente dentro de la misma inmensidad. Lo que llamamos cambio de planes no es un ajuste en la mente divina, es nuestro movimiento dentro del campo infinito de posibilidades.
Al atribuirle voluntad en sentido humano, hemos reducido a Dios, lo hemos hecho más pequeño, hemos convertido a un superhombre cósmico, le hemos proyectado emociones, celos, preferencias, planes. Hemos terminado humanizando lo absoluto. Y es que yo creo que como raza necesitamos que Dios tenga planes, porque la otra alternativa, ¿cuál sería? Sería ser parte de un flujo energético enorme, impersonal y gobernado por leyes universales. Y esto nos enfrenta al vértigo de la libertad, del poder, de sentir que tenemos que tomar decisiones. Es más cómodo seguir instrucciones que tomar el timón de nuestras vidas. Pero si el universo funciona mediante leyes constantes, leyes de causa y efecto, vibración, equilibrio, termodinámica, entonces la voluntad no es favoritismo ni castigo. La voluntad es coherencia. No hay un plan especial donde 2 más 2 sumen 5, porque Dios quiso probarte. Las reglas no cambian, las reglas son universales. La ecuación es la misma para todos. Lo que cambia es cómo cada conciencia la resuelve. Si el sol brilla para todos, la diferencia está en la apertura de cada planta. La energía es la misma. La absorción es distinta. Entonces la gracia deja de ser favoritismo y se convierte en disponibilidad universal. La fuente no discrimina, la corriente fluye para todos y de la misma forma. Quizás el llamado plan divino no sea un guión individual, sino la totalidad de todas las posibilidades existiendo simultáneamente. No existe un camino A diseñado para ti y un camino B que Dios desaprueba. Existe un campo infinito de potencialidad, tu conciencia, mediante la observación, la intención, la acción, es quien materializa una posibilidad específica dentro de ese campo. Dios no cambia, como ya decíamos, la frecuencia es la que cambia en ti. Decir que Dios tiene planes puede ser un intento humano de dar sentido al caos, pero si Dios es energía pura e infinita, el plan es simplemente que todo es posible dentro de un marco de leyes inmutables. El cambio no ocurre en el infinito, ocurre en nuestra sintonización. Por eso quizás la frase más atrevida no sea Dios tiene un plan para mí, sino esta: nosotros somos el plan de Dios en acción. A su imagen no significa forma física o personalidad. A su imagen significa capacidad creadora. Si el universo es energía creativa, nosotros somos puntos conscientes donde esa energía se expresa. La voluntad divina es el impulso de ser, la forma concreta de ese ser es nuestra contribución. Si entendemos la voluntad divina como arquitectura constante, la oración cambia radicalmente. La oración deja de ser una súplica dirigida a un juez que decide nuestro destino. La oración se convierte entonces en un acto de alineación. Que se haga tu voluntad,
Muchas veces esconde miedo, miedo a decidir, miedo a equivocarnos, deseo de que alguien más asuma la responsabilidad. Pero si la voluntad ya es armonía universal, entonces no hay nada oculto, nada que deba ser revelado. Lo que falta no es información, lo que falta es claridad. Orar no es cambiar la mente de Dios. Orar es cambiar nuestra posición dentro de ese infinito. Si la voluntad fuera el menú completo de todas las posibilidades, la oración es la selección consciente del resultado más armónico. No decidimos, Dios detén el río. Decidimos que mi mente sea tan clara como la ley que rige este río para que mis manos sepan mover el remo. Un grupo de líderes espirituales bajaba por un río turbulento. La corriente comenzó a golpear con fuerza la embarcación. Alarmados, repetían como mantra: orden divino, orden divino. Era una invocación, casi un intento de convencer al río para que se calmara, hasta que uno de los líderes dijo con serenidad: estamos en orden divino. Y la diferencia es enorme. Para la mente humana, el orden es que la canoa no se vuelque. Para la energía universal, el orden es que si el agua golpea con cierta fuerza y la madera tiene cierto peso, la física actúe. El río, la corriente, la gravedad y hasta el posible naufragio forman parte de la misma arquitectura. El error no era pedir orden, era creer que el orden debía adaptarse a su comodidad. El Cristo en esa canoa no es quien suspende la ley natural, es quien mantiene el control mientras navega el caos, porque sabe que incluso el caos es orden en una escala mayor. La voluntad divina no es protección contra la experiencia, es coherencia dentro de la experiencia. Si la voluntad divina es expansión y armonía, entonces la expresión más alta de esa frecuencia en el ser humano es el Cristo, no solo un personaje histórico, sino el plano arquitectónico de la perfección consciente en este contenedor biológico. La voluntad no es que vivamos en burbujas de cristal, sino que manifestemos esa frecuencia en medio del río turbulento. La madurez espiritual comienza cuando dejamos de pedirle al infinito, de pedirle a Dios que se adapte a nuestra comodidad y empezamos a pedir que nuestra conciencia se expanda para navegar ese infinito. Es así como pasamos de siervos temerosos a co-creadores responsables. Y terminemos con esta meditación final, que podemos llamar sintonizar la corriente. Te invito a que cierres los ojos. Imagina un océano infinito. Un océano que no tiene principio ni fin. No tiene favoritismos. No cambia su naturaleza. Y ahora siente que eres un velero sobre ese océano.
Observa tus manos sosteniendo el timón. El viento no decide por ti. La corriente no te persigue ni te premia. Respira profundamente y di en silencio: la fuente no cambia. La ley es perfecta. La energía fluye para todos. Ahora agrega: que mi conciencia se alinee con la posibilidad más luminosa que ya existe en el campo infinito. Que mi mente sea clara como la ley que rige el universo. Que mis decisiones reflejen la armonía que siempre ha estado presente. Y así permanece en silencio unos instantes. Siente la unidad, siente que no estás separado de ese océano. Eres una expresión consciente de su misma sustancia. La voluntad no está fuera de ti. La voluntad es el impulso de ser que late en tu interior, y en ese reconocimiento descansa y da gracias. Gracias por este nuevo entendimiento. Muchas bendiciones en amor, en gracia. La oración de protección de James Gillette Freeman. La luz que es Dios nos rodea. El amor que es Dios nos envuelve. El poder que es Dios nos protege. La presencia de Dios vela por nosotros. Donde quiera que estamos, Dios es. Todo está bien. Y es así. Univisión en ciencia y fe, donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran en una sola verdad. Creemos que ambas no se oponen, sino que se abrazan en la unidad, expresiones distintas de una misma verdad universal. Promovemos una espiritualidad práctica, aplicable a la vida cada día, basada en el autodescubrimiento y las leyes que rigen la existencia. Estas leyes siempre operan, nadie escapa a su alcance. Tu salud, tus relaciones, tu prosperidad reflejan cómo las comprendes. Univisión, ciencia y fe, en una misma dirección. Comprende, experimenta, transforma, despierta una nueva conciencia. Creemos en la ciencia, creemos en la fe y en la más alta de todas, la ciencia espiritual.